En el universo de Cien años de soledad, las pasiones y rivalidades moldean el destino de los Buendía. Dentro de esta dinámica, Amaranta y Rebeca representan una de las relaciones más intensas y conflictivas de Macondo, donde los celos, el amor y el resentimiento las llevan a una lucha silenciosa pero implacable. Rebeca llega a la familia Buendía envuelta en el misterio de su origen. Trae consigo una infancia marcada por el abandono y el extraño hábito de comer tierra, un símbolo de su inseguridad y su necesidad de arraigo. Sin embargo, su fragilidad inicial se transforma en una determinación feroz cuando el amor toca su puerta. La llegada del italiano Pietro Crespi se convierte en un punto de inflexión, despertando tanto la pasión de Rebeca como el tormento de Amaranta. Amaranta, por su parte, es el reflejo de una mujer consumida por sus propias emociones. La hija biológica de los Buendía crece con una personalidad fuerte y orgullosa, con una necesidad de dominio que se evidencia en su rivalidad con Rebeca. Cuando ambas se enamoran de Pietro Crespi, Amaranta se ve atrapada entre su deseo y su orgullo. Su incapacidad para aceptar la derrota la lleva a iniciar una batalla silenciosa contra Rebeca, que trasciende el amor romántico y se convierte en una lucha de identidad y poder. Los celos de Amaranta se manifiestan en gestos venenosos y decisiones crueles. Su rechazo a aceptar la felicidad de Rebeca la impulsa a sabotear su relación con Pietro Crespi, llegando al extremo de prometerle matrimonio para luego rechazarlo. Esta venganza silenciosa no solo afecta a Rebeca, sino que también destruye al propio Pietro, quien, consumido por la desesperación, decide poner fin a su vida. Amaranta, a pesar de su aparente frialdad, lleva consigo la culpa de este acto por el resto de su vida, marcándose la mano con fuego en un intento de expiación. Por otro lado, Rebeca, tras perder a Pietro, elige el camino de la rebeldía y la autonomía. Se casa con José Arcadio, el hombre que representa la pasión y la fuerza instintiva, desafiando las normas impuestas por la familia. Esta decisión marca su alejamiento definitivo de los Buendía, sumiéndola en una existencia solitaria y distante, donde su orgullo y su deseo de independencia la llevan a un destino aislado. El conflicto entre Amaranta y Rebeca es más que una simple rivalidad amorosa, es un reflejo de las contradicciones humanas, de la lucha entre el amor y el rencor, entre la conformidad y la rebeldía. Ambas representan caminos opuestos dentro del universo de los Buendía. Amaranta elige la resignación y el sufrimiento autoimpuesto, mientras que Rebeca desafía los límites, pero paga el precio de su rebeldía con el olvido. En definitiva, la historia de Amaranta y Rebeca es una muestra del destino trágico de los Buendía, donde las emociones desbordadas conducen a la soledad y al sufrimiento. A través de ellas, Gabriel García Márquez construye un retrato de la pasional naturaleza humana, que invita a reflexionar sobre nuestras propias pasiones y decisiones. ¿Cuál de estas dos mujeres crees que tomó la mejor decisión para su destino?